Hay un país que tiene su propio gobierno, su propio ejército, su propia moneda, sus propias elecciones, y sin embargo, casi nadie en el mundo lo reconoce oficialmente como país. Eso no es ciencia ficción, eso es Taiwán. Y lo que está pasando ahí, ahora mismo, debería importarte, aunque jamás hayas pensado en esa isla. Taiwán es una isla en el Océano Pacífico, un poco más pequeña que Suiza, con casi 23 millones de personas. Hace chips electrónicos que usa prácticamente todo el mundo. Tiene una democracia funcional y aún así vive en una especie de limbo político que no tiene precedente en la historia moderna. Y aquí viene la parte que me parece absolutamente fascinante. China dice que Taiwán es parte de su territorio. Taiwán dice que no. Y el resto del mundo, básicamente, mira hacia otro lado. Dato curioso que cambia todo lo que creías saber. En 1971, las Naciones Unidas le quitaron el asiento a Taiwán y se lo dieron a China. Es decir, durante décadas Taiwán representó a China en el organismo más importante del planeta, y de un día para otro simplemente lo borraron del mapa diplomático. No fue una guerra, no fue una invasión, fue un voto. Y desde entonces Taiwán existe para el mundo de una forma rarísima. Está ahí, funciona, prospera, pero oficialmente para la mayoría de los países no existe. Para entender por qué esto llegó a este punto, hay que retroceder. En 1949, en China había una guerra civil entre dos bandos, el Partido Comunista de Mao Zedong y el Partido Nacionalista dirigido por Chiang Kai-shek. Los comunistas ganaron y tomaron el continente. Los nacionalistas huyeron a la isla de Taiwán y dijeron que ellos seguían siendo el gobierno legítimo de toda China. O sea, durante décadas, había dos Chinas, cada una diciéndole a la otra que la otra era la impostora. Suena a telenovela, pero esto moldeó la geopolítica del siglo XX entero. Y aquí va mi opinión personal. Me parece uno de los conflictos más subestimados de la historia reciente, precisamente porque no ha explotado todavía. Pero la tensión que hay ahí debajo es enorme. Volvamos al presente, porque esto se pone más serio. China bajo Xi Jinping ha dejado de ser ambigua respecto a Taiwán. Ha dicho directamente que la reunificación es inevitable y que no descarta el uso de la fuerza. Mientras tanto, Estados Unidos le vende armas a Taiwán, pero tampoco reconoce oficialmente su independencia. Es ese tipo de doble juego diplomático que parece una contradicción enorme. Y lo es, pero tiene una lógica que en un momento te explico. Si llevas este rato escuchando y estás pensando que esto parece complicadísimo, pero también súper relevante, ese instinto no te está fallando. En el canal hay más videos exactamente así. Temas que parecen lejanos, pero que en realidad afectan todo. Dale una oportunidad al canal si todavía no lo sigues, porque esto apenas está empezando. La razón por la que Estados Unidos no reconoce a Taiwán, pero sí la defiende de manera indirecta, se llama ambigüedad estratégica. Y es básicamente esto. Si Estados Unidos dijera abiertamente que va a defender a Taiwán militarmente si China ataca, le daría a Taiwán una especie de cheque en blanco para hacer lo que quiera. Y si dijera que no va a hacer nada, China podría sentirse con luz verde para invadir. Entonces mantienen esa ambigüedad a propósito, sin confirmar ni negar. Suena a cobardía, pero en realidad es una estrategia fría y calculada, que hasta ahora ha mantenido la paz, más o menos. Ahora te voy a decir algo que quizás no habías conectado. El teléfono que tienes en la mano, la computadora que usas, los chips que hacen funcionar prácticamente cualquier dispositivo electrónico del mundo. Una parte enorme de ellos viene de Taiwán. La empresa TSMC, fundada en Taiwán, fabrica los chips más avanzados del planeta. Y eso convierte a Taiwán en algo así como un punto de presión para la economía global entera. Si Taiwán cayera bajo control chino, China tendría acceso a esa infraestructura tecnológica. Eso explica por qué países que ni siquiera están cerca geográficamente, como Japón, Corea del Sur e incluso Europa, están tan pendientes de lo que pasa en esa isla. Y mientras todo esto pasa en las cancillerías y en los titulares, hay 23 millones de personas viviendo su vida ahí. Taiwán tiene una de las democracias más robustas de Asia, libertad de prensa, derechos LGBTQ reconocidos. Fue el primer país de Asia en aprobar el matrimonio igualitario en 2019. Hay una ironía muy grande ahí.
Un territorio que China reclama como suyo tiene exactamente el tipo de sociedad que el modelo chino no permite. Y eso me parece importante señalarlo, porque a veces estos conflictos se discuten solo en términos de potencias y estrategia, y se olvida que hay gente real ahí con una identidad propia que no quiere desaparecer. Ahora la teoría que te invito a considerar. Hay analistas que argumentan que el verdadero propósito de la ambigüedad mundial respecto a Taiwán no es resolver el conflicto, sino mantenerlo congelado indefinidamente, porque un conflicto congelado es un conflicto que no explota. Y eso conviene a muchos actores al mismo tiempo. Estados Unidos mantiene influencia en el Pacífico. China evita una guerra que podría ser devastadora para su economía. Y Taiwán sigue existiendo y prosperando sin declarar formalmente lo que prácticamente ya es. Es como si todos supieran la verdad, pero hubieran llegado a un acuerdo tácito de no decirla en voz alta. Y eso, si lo piensas bien, es bastante perturbador. El problema con los conflictos congelados es que en algún momento se descongelan, y las señales recientes no son tranquilizadoras. China ha aumentado sus vuelos militares cerca del espacio aéreo taiwanés. Ha hecho maniobras navales a gran escala. Hay una presión constante. Y lo que pasó con Hong Kong en 2019 y 2020. Cuando China aplastó la autonomía que le había prometido, le recordó al mundo que las promesas en geopolítica tienen fecha de vencimiento. Entonces, ¿qué es Taiwán? Es un país que funciona como país, pero que el mundo trata como si no existiera. Es un punto donde chocan la democracia y el autoritarismo, el capitalismo tecnológico y el control estatal, la identidad propia y las ambiciones geopolíticas. Es uno de esos lugares donde si algo sale mal, las consecuencias las sienten todos. Y yo creo que entender eso, aunque estés en otro continente, aunque nunca vayas a Taiwán, te hace entender mejor cómo funciona realmente el mundo. Porque el mundo no funciona con justicia ni con lógica simple. Funciona con intereses, ambigüedades y equilibrios frágiles. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya tienes alguna opinión formada sobre esto. Quiero saber cuál es. Ve a los comentarios de El Porqué del Mundo y dime, ¿crees que Taiwán debería ser reconocido como país? ¿O crees que esa ambigüedad es lo que realmente mantiene la paz? No hay respuesta correcta, y eso es exactamente lo que hace interesante la conversación.